Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 715 millones de pesos. Dos minutos de las 19 horas en todo el país, así te digo, buenas tardes, llegando casi al anochecer, así está la ciudad de Buenos Aires y también te cuento que tenemos las noticias más importantes del sector productivo, no solo argentino, sino también internacional. Crece en la Argentina la producción vitivinícola orgánica, registra en los últimos años un importante crecimiento y con ella el consumo, por supuesto, de vinos elaborados con este sistema productivo. El mercado de Liniers dejará de funcionar el próximo viernes, 122 años del inicio de la actividad en el barrio de Mataderos, y el mercado ahora pasa a Cañuelas. Exportaciones, el intercambio comercial con España creció 60,2% desde 2020. Es una notable recuperación tras los 2 años consecutivos que acumuló en caída. En un mercado internacional muy volátil, no solo para lo granario, pero en esto nos vamos a concentrar con Claudio Gianni y su mercado granario. Hay tenores en Estados Unidos, lunes negro en los mercados con un dólar muy fuerte y una importante baja para el petróleo, mal clima financiero y sospechas de que se había avanzado significativamente con la siembra de gruesa en Estados Unidos deprimieron los precios. Tras la rueda de luz indicó que persiste un atraso importante y mañana podríamos ver otra historia. La soja lideró la caída ya que además sumó una floja performance de sus derivados, temores por la situación de China y su lockdown y sensación de que crecerá el área de soja en Estados Unidos si el maíz no logra completar la intención de siembra. El maíz mantiene como soporte la situación de Ucrania y la seca safrina brasileña. La siembra sigue muy atrasada en Iowa, Illinois y Minnesota. Entre los tres tienen el 41% del maíz norteamericano. El trigo mantiene sus fundamentos, es decir, complicada situación del cultivo en Estados Unidos, la India con temperaturas astronómicas y Francia con seca. Sin embargo, la mala onda general terminó arrastrando al cereal. Wall Street en fuerte baja, aversión al riesgo ante los rendimientos históricos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, perspectivas de tasas aún más altas y temores por la economía del país y de China. Últimos días, como te contaba, del mercado de Hacienda que se lleva en Liniers para 122 años, ya que allí trabaja, que allí concentra todo el mercado. Hoy tuvo ingresos por 104 totales. Vamos a ver qué pasó con la economía, cómo cerraron las monedas, el dólar y el euro en nuestro país. Dólar oficial 116,16 para la compra, 122,16 para la venta. Dólar blue subiendo para la venta, claro, 201 pesos con 50. Para la compra, 197,50. Dólar mayorista para la venta, 116,75. Para la compra, 116,55 euro. Para la compra, 120,18, pero para la venta también alcista, 128,26. Temperatura en estos momentos 19 grados. La máxima de hoy fue 22 grados. Y fíjate qué relación hay con la proyección en la semana. Te lo mostramos. Mañana, martes, mayormente nublado. La mínima 14, la máxima 21. Miércoles también mayormente nublado, pero el solcito va a estar presente ahí. Ahí siempre está el sol, pero esta semana parece que va a estar y no nos va a dejar con toda la nubosidad latente. 14 la mínima, 21 la máxima. Y el jueves también mayormente nublado. La mínima 13 y la máxima, como ves en pantalla, 22 grados.
producción vitivinícola orgánica y de la mano de la oferta, la demanda, porque crece el consumo también. Estamos hablando de un modelo productivo que responde. Primero, la primera respuesta que me parece notable destacar son las competencias que tenemos también en lo que es el consumo, en primera medida, ¿no? Más trazabilidad, más acceso al conocimiento de cómo se obtuvo lo que estamos llevando a nuestro cuerpo, lo que estamos siendo y realmente compartiendo en nuestra mesa. En los últimos años se ve un crecimiento notable y el interés de las bodegas por realizar un trabajo más sustentables y tener entre sus vinos un vino con certificación orgánica. Esto lo dijo Francisco Barreiro, cofundador de BIOS, Vinos Más Sustentables, así se llama, y declara lo que te acabo de comentar. Realmente me fui a sus palabras estrictas, tal cual las dijo. El informe lo que habla de todo esto es la situación de la producción orgánica en la Argentina durante el año pasado, que también registró un crecimiento. ¿Quién realiza este informe? Por supuesto, el SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. El año pasado la superficie cosechada subió 14% y alcanzó las 96.000 hectáreas en total. Esto, ¿sabes qué? No es un crecimiento nuevo. Por suerte, si de hablar en términos de consumo y de posibilidad de exportación, a eso nos referimos y nos interesa como país, en los 10 años la tendencia es de crecimiento. BIOS, Vinos Más Sustentables, es esta empresa que reúne la filosofía de una producción distinta, de un viñedo que es manejado de forma natural y que posee también una vida más larga, más longeva. Claro que sí, viste que el vino, con este dicho popular, pero que es a la vez comprobable y es técnico, ¿no? Mientras más viejo, mientras más estacionado, mejor. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tiene otros tiempos de producción, no tiene la efectividad de lo industrializado, porque ellos mismos, desde BIOS, dicen y reflexionan que vivimos en un mundo de plazos muy cortos, pero esta apuesta, por supuesto, es de plazo más extenso, más proyectado, y los viñedos manejados de esta forma están pensando a largo plazo y, por supuesto, los resultados se nuclean en esta filosofía. Hay 250 productores vitivinícolas orgánicos en Argentina. Anota si te interesa esta info. Mendoza, por supuesto, es la provincia con mayor superficie de cultivos de vid orgánica certificada y con el Malbec como la variedad más plantada. De las 79 bodegas elaboradas de vinos orgánicos, 69 exportan. En el 2020, año del encierro, vendieron al exterior más de 10 millones de litros de vino orgánico certificados por SENASA, aprobadísimos, 24% más que en 2019. Sin duda, el camino del vino es un camino en ascenso. Alberto Fernández, hoy yendo hacia Europa, y él mismo declaró que atrasó el viaje por la Confederación de lo que tiene que ver con las asociaciones sindicales de la sanidad argentina. Dijo presente, dio su discurso como también a modo de balance, no de su gestión, sino que comenzó por ese año que nos cambió la vida a todos, a todas, por el 2020, por la pandemia y un balance sanitario de Argentina. Te compartimos lo que dijo hace algunas horas. Es muy difícil analizar el presente sin tener en cuenta que el mundo ha vivido una experiencia única que queremos que sea irrepetible, que es vivir una pandemia. Las pandemias en el mundo ocurren una vez al siglo, muy rara vez. Y la velocidad con que esta vez una pandemia se desplegó en todo el mundo es inusual. Es inusual. Porque la anterior pandemia, que fue la famosa gripe española a comienzos del siglo XX, se desparramó por el mundo con mucha más lentitud.
Ahora, la velocidad con que se desparramó en la Argentina, en el mundo del COVID-19, fue algo llamativo y tiene que ver con la globalización y con la forma en que el mundo vive. En verdad, el virus viajaba en los aviones y lo traían los pasajeros y contagiaban al lugar de llegada a sus vecinos. Y todo ocurrió con un vértigo que ni nosotros mismos tomamos cabal dimensión de lo que nos pasó. Vivimos una pandemia que afectó a todo el mundo. A todo el mundo. A la Argentina, esa pandemia la encontró con un sistema de salud devastado, porque el Estado se había retirado de la atención sanitaria. Hagamos memoria, ¿eh? Las vacunas se vencían en los galpones de la aduana. Hagamos memoria, el sarampión volvió a ser una enfermedad entre los argentinos. Hagamos memoria. Esa pandemia se llevó más de 6 millones de vidas en el mundo. En la Argentina, más de 100.000. En el mundo recibíamos las imágenes de cómo hombres y mujeres morían en sus casas, morían en sus calles, morían en los pasillos de los hospitales sin poder encontrar la atención sanitaria que reclamaban. Y siempre voy a recordar cuando Ginés me dijo, mirá, esto ha llegado, tenemos que poner en marcha muchas cosas, los hospitales estaban sin insumos. La Argentina tenía 2 fábricas de respiradores automáticos. De repente vimos que había una demanda para que exportemos respiradores automáticos, cortamos las exportaciones y dijimos, primero haceme los respiradores automáticos para la Argentina, para los argentinos y las argentinas que puedan necesitarlo. Y una fábrica de Córdoba, que yo nunca estuve allí, pero algún día quisiera conocerla, que para mí fue emblemática. 2 hermanos, un ingeniero y un médico, se unieron para hacer respiradores automáticos de la más alta calidad. Y le dijimos, las necesitamos para Argentina, e hicieron trabajar en 3 turnos para producir la cantidad de respiradores automáticos que la Argentina necesitaba y que a lo largo de la Argentina habían dejado de comprarse. Pusimos 4.000 camas de terapia intensiva en toda la Argentina. Pusimos 4.000 respiradores automáticos en toda la Argentina. En muy poco tiempo terminamos de construir hospitales que habían quedado abandonados porque hubo una época en que algunas gobernadoras en Buenos Aires, por ejemplo, decían que no tenía sentido construir hospitales. Y vamos a contarte ahora las actividades de SENASA en estos últimos días, las más importantes, como todas, que son al fin y al cabo igual de necesarias, de irreemplazables y de importantes. Ahora desde lo que es la acción animal, 2 elefantas que son muy famosas para todas las asociaciones ambientales y protectoras, por supuesto, de la especie, porque ellas estuvieron esperando el traslado de Mendoza a Brasil. SENASA lo habilitó y acompañó este despegue de alguna manera. Estamos trabajando en una exportación de 2 elefantas asiáticas de Coparque Mendoza, 2 elefantas asiáticas, Pocha y Guillermina, que es madre e hija. Pocha tiene 55 años, vino en el año 68 desde Alemania y de ahí entró al recinto y no se movió más. En ese transcurso, al día de la fecha, tuvo 2 crías, un macho que murió hace muchos años y Guillermina, que tiene 22 años. El destino de estas elefantas es en Mato Grosso, Brasil, un santuario de elefantes que hay allá. Y para poder realizar esta exportación, desde Coparque tenemos que cumplir con los requisitos sanitarios que solicita la entidad sanitaria de Brasil, que consta de muestras de sangre para
determinación de virus de aftosa. Se realizan también un hisopado de la trompa para ver si tienen tuberculosis. Se realizan unas vacunaciones de aftosa, de tétano y se medica durante 5 días con un antibiótico para control de leptospirosis. Y después se realizan las desparasitaciones interna y externa y ya con eso se puede emitir el certificado veterinario internacional para la exportación. Esta exportación se realiza en 2 módulos, 2 containers adaptados y preparados para el transporte de ellas, que son transportados, lavados y desinfectados y luego cumplen con el servicio del transporte. El equipo de veterinarios que constan en Ecoparque trabajan muy bien, toman muy en serio las normas de bienestar animal y realizan un trabajo de adiestramiento y preparación para realizar esta toma de muestra que no ha sido fácil. Habiendo terminado con todas estas maniobras y todos estos requisitos, ya estamos en condiciones de realizar esta exportación. Y SENASA estrena una nueva oficina en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Te mostramos de qué se trata y también el proceso para que se pueda concretar esta nueva sede. Estamos en la localidad de Mercedes, en el municipio de Mercedes, en la municipalidad, donde terminamos recién de formalizar la firma de un convenio de comodato, donde estuvo presente la viceintendenta, Juana Gauto, y también nuestras autoridades del SENASA, la presidenta Diana Guillén y el director de Operaciones, Nacional de Operaciones, Aldo Convesíes. Antes que nada, agradecernos al intendente, a Diego Caram y a la intendenta el terreno y la posibilidad de comenzar los trámites para lograr la conclusión del mismo, que es una oficina en la municipalidad de Mercedes. Es un departamento muy importante para nosotros, para SENASA. Es el segundo departamento ganadero de la provincia. También es muy importante la producción de arroz, donde acá en Mercedes certificamos exportaciones a Chile y también se exporta a Brasil. Y también estamos trabajando en distintos programas sanitarios con los entes sanitarios, y también hay un predio rural donde se realizan remates. Así que es de suma importancia para nosotros contar con instalaciones acorde a la circunstancia. Estamos muy agradecidos con la Municipalidad de Mercedes, con el intendente Diego Martín Caram y su viceintendenta Juanita Gauto, las autoridades de SENASA que nos acompañaron, nuestro director Pedro Méndez, coordinador temático Javier Alarcón y nuestro supervisor, el doctor Hugo Vera. La verdad que estamos muy agradecidos, todos colaboraron para que esto surja, que es el convenio de comodato para donación de terreno y la construcción de la oficina local de SENASA de Mercedes. Esto va a aumentar nuestra calidad de atención al productor y poder brindarle un asesoramiento correcto y estar al alcance de lo que ellos necesiten. Para nosotros es un día histórico, ya que esta institución tiene muchísimos años en Mercedes y siempre ha tenido que alquilar, así que poder trabajar en conjunto el municipio con el gobierno nacional en un proyecto común que va a beneficiar a tantos productores, ganaderos y agrícolas de Mercedes, nos pone muy contentos. Y agradecer a nuestro intendente, que siempre está gestionando y siempre está pensando en la economía local y especialmente en la zona agrícola y ganadera, que es una zona muy importante en nuestra ciudad. El mercado de Liniers termina su ciclo justamente en este mismo lugar, en el barrio de Mataderos, después de 122 años. No deja de funcionar, se traslada. Te voy a contar que el viernes es el último día. Esa mañana va a ser muy especial porque comienzan a las 7:30 con la habitual puja entre compradores que se reúnen para la última rueda de ventas hasta las 11 horas, hora en la cual se clausura oficialmente el centro de transacciones pecuarias más importante del país. Después, quienes han sido convocados también, peones, consignatarios, empleados, a un festejo
va a tener la actuación de un grupo folclórico y habrá también una comida para compartir entre los presentes. A las 13, ahí es cuando ya, de cancelarse las actividades, de clausurarse a las 11 tras el festejo, a las 13 se termina toda la actividad. Ahí termina este viernes que vamos a acompañar desde nuestra pantalla y que el lunes 17 ya comienzan oficialmente en el nuevo predio de Cañuelas. Estamos hablando de la presidencia del mercado de Liniers, que hoy es Oscar Zubarroca, la empresa que desde 1992 está al frente de la actividad del centro, funciona como concentrador de hacienda, formador y orientador también de los precios ganaderos. Él trabaja, justamente a quien me refiero, Oscar Zubarroca, el presidente, hace 45 años en el mercado y hace 3 que dirige la empresa. Dicen que no daba para más lo que es la permanencia en el predio de Mataderos porque tenían inconvenientes citadinos. Por eso se concretó esta mudanza que se viene ensayando y realizando hace muchísimo tiempo y tiene una instalación con ventajas muy operativas que sobre todo favorecen a la actividad en sí. El flamante mercado agroganadero, así se llamará, así será la nueva identidad, funciona en el kilómetro, y va a funcionar desde el lunes, kilómetro 88 de la ruta provincial 6 a 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Son 110 hectáreas y una capacidad para 12.000 cabezas de ganado vacuno diarias en una locación que su construcción demandó entre 15 y 20 millones de dólares totales. Y hablamos de la carne, ¿no? Mercado de Hacienda de Liniers, y es casi por consecuencia nombrar al IPCBA, el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que realizó el primer punto de encuentro para reunir, para conectar a los jóvenes de la ganadería con una inscripción que fue, agotada a las pocas horas. Hubo 250 jóvenes presentes ahí de la cadena ganadera en Misiones, en lo que es y fue el predio Santa Cecilia. Por eso te compartimos una nota desde el lugar de lo que fue el jueves 5 de mayo con él mismo, que es Julián Baigorria, biólogo, y habló también de la acción ambiental que la ganadería genera en nuestro planeta y sobre todo en nuestro país, en nuestro propio suelo. Bueno, estamos en la estancia Santa Cecilia, es una estancia ganadera que también produce pino. Tiene unas 7.000 hectáreas más o menos y estamos en la ecorregión que se conoce como los campos y malezales, ¿no? Estamos en pleno campos y malezales del sur de Misiones, que los campos y malezales es, en general es un pastizal, ¿no? El ambiente, el que domina es un pastizal alto, con unas gramíneas típicas de la zona, con algunos mogotes o islotes de selva paranaense que llegan, ¿no? Es como la parte donde se encuentran los pastizales que vienen desde Corrientes. Un poquito más al norte de acá ya arrancaría lo que sería la selva misionera, la selva paranaense. Acá estamos en una zona como de encuentro, ¿no? Con serranías, con ondulado, pero que lo que domina es el pastizal, ¿no? Hay una lista de casi 315 especies de aves, ¿no? Por ejemplo, solo para mencionar las aves, pero es muy biodiversa. Lo que tiene en particular, que tiene especies que están adaptadas a este ambiente en particular, que no las vamos a encontrar en otro lado, ¿no? Hay algunas especies de aves que están solo en esta región de Argentina, por ahí un poquito donde se extiende para Brasil y Paraguay, pero hay muchísimas especies y sobre todo algunas especies en particular que están amenazadas de extinción, porque la mayoría de las especies que habitan en los pastizales, hay muchas especies en particular, que como son los ambientes que se transformaron primero, ¿no? La pampa donde se hizo agricultura, ganadería fue lo primero que se transformó, y hay algunas especies que están adaptadas a un tipo de pastizal, por ejemplo a un bajo inundable particular, con una especie de pasto en particular, que se vieron amenazadas y hoy están amenazadas de extinción. Y en esta chacra en particular, un poco por el manejo que hacen, un poco porque se tomaron el trabajo de preservar y ahora están tratando de consultarnos a nosotros, que somos los que sabemos de aves. Hoy están
no solo están, sino que hay algunas que están volviendo, ¿no? Como están recolonizando áreas de las que habían desaparecido. Y ahora, bueno, están intentando o probando con una que se llama manejo holístico, ¿no? Que es tratar de incorporar o de ver la propiedad como un todo, ¿no? En el que uno va rotando la hacienda y como que de alguna manera la fuerza concentrarse en un lugar y el impacto, el disturbio se genera en un área en particular y se deja descansar a otro sector en el que se recupera la biodiversidad, ¿no? Entonces, con este tipo de manejo lo que se hace es de alguna manera dar una ventana temporal a ciertas especies se regeneran. Hay que hacer menos manejo de fuego porque la pastura está más, o sea, al estar concentradas las vacas como si fuese una manada, comen todo lo que hay, no seleccionan simplemente los pastitos tiernos, entonces no crecen los pajonales que después hay que tratar de, generalmente se eliminan con fuego, entonces el manejo de fuego es un poco menos intensivo. Y además, bueno, lo que están tratando de ver es hacer un poquitito más y, por ejemplo, dejar pequeños refugios o santuarios chiquititos, islas de biodiversidad en las que, por ejemplo, se saca el ganado por 1 o 2 años para que recupere una estructura en particular que necesita, ¿no? O sea, los pastizales uno lo tiene que ver como si fuese un bosque en miniatura, ¿no? Tenemos los pastos que son bien pegados al suelo, después hay como un estrato medio, podríamos decir, de pasto, después tenemos los pastos altos. Supuestamente, o sea, los números, por lo que están diciendo, sí, es económicamente rentable, produce un poco más, y lo que tiene que, bueno, al regenerar la pastura, de alguna forma se está regenerando la pastura y el suelo, ¿no? Lo que se enfoca este modelo productivo es regenerar el suelo y los pastos, y como algo secundario se regenera la biodiversidad, ¿no? Entonces, el mejorar el suelo y mejorar los pastos también mejora la calidad de la carne y la productividad. Y claramente es replicable, obviamente hay que adaptar a cada realidad de cada zona, pero es replicable, es adaptable y replicable, podríamos decir que sí. 27 minutos de las 19 y te compartimos el agroclima como cada tarde. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero es describir qué es la niña. Sin dudas, este fenómeno indica temperaturas más frías de lo normal en la superficie de los océanos. Sucede en el Pacífico Central y Oriental, así como en las regiones de la costa oeste de América del Sur. En algunas partes del mundo, la niña ocasiona un aumento en las lluvias, mientras que en otras provoca un ambiente extremadamente seco. Las condiciones que causan la niña se repiten cada pocos años y puede durar hasta 2 años. Sin embargo, ella tiene un antecesor y es el niño, el que ocurre cada 2 a 7 años, mientras que la niña acontece muchas veces después de estos eventos. En el pasado, la niña también era conocida como Anti el Niño o el Viejo, según algunos meteorólogos. Según la National Geographic, la niña es un fenómeno climático que denota el enfriamiento de la superficie oceánica en la costa tropical de América del Sur. La niña es considerada como la contraparte del niño, que se caracteriza por temperaturas en la superficie del mar anormalmente cálidas en el Océano Pacífico ecuatorial. Pero, ¿qué causa la niña? ¿Te has preguntado? Pues este fenómeno ocurre cuando los vientos alisios que vienen del este son más fuertes y soplan más agua caliente hacia el oeste, lo cual permite que el agua fría debajo de la superficie del mar vaya hacia arriba, cerca de la costa de América del Sur, para tomar el lugar del agua caliente. Esto quiere decir que los vientos alisios son en parte culpables de provocar este fenómeno. Pero, a lo contrario,
durante la temporada de la Niña, las temperaturas superficiales del mar a lo largo del Océano Pacífico Central y Oriental tienden a ser más bajas de lo normal, entre los 3 y los 5 grados. Este fenómeno tiene grandes efectos en el clima. Un invierno típico durante la Niña presenta condiciones más secas y moderadas en el hemisferio sur, y esto provoca altos riesgos de incendios y sequía en el sureste. Por otro lado, el Pacífico noroeste se vuelve más húmedo de lo habitual y el noreste experimenta condiciones muy frías. Muchas veces la Niña ocurre después del Niño, aunque surgen en intervalos asimétricos de aproximadamente de 2 a 7 años. De acuerdo con el departamento de la NOAA, el Niño y la Niña son fases extremas de un ciclo climático natural que se conoce como oscilación del sur. Ambos términos describen cambios a gran escala en las temperaturas superficiales del mar a lo largo del Pacífico Oriental tropical. Por lo general, las temperaturas en la costa oeste de América del Sur varían entre los 60 y 70 grados Fahrenheit, mientras que son superiores en 80 Fahrenheit en la piscina cálida situada en el Pacífico centro-occidental. Pero, ¿te has preguntado cuáles son los efectos de este fenómeno? Bueno, se conocen por tener efectos severos en la presión atmosférica, en las precipitaciones y en la circulación atmosférica global. La circulación atmosférica global es básicamente un gran movimiento de aire. Cuando se combina con las corrientes oceánicas, ese aire distribuye energía térmica a la superficie de la Tierra, y estos cambios son los causantes de las inconsistencias climáticas en todo el mundo. Aumento en las lluvias, inundaciones catastróficas, condiciones más secas de lo normal, aumento de la pesca comercial. Son algunas de esas principales consecuencias de la Niña. Este año, como ya todos sabemos, la NOAA ha activado que durante la temporada de huracanes 2022, la Niña estará presente durante casi toda la temporada, inclusive durante los meses más picos, y estará reflejada hacia las aguas del Océano Atlántico. Hacemos una pausa y volvemos con mucho más. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 715 millones de pesos. En la Argentina estamos cuando tenemos que estar. Este 18 de mayo tenemos que estar en nuestras casas porque es el día del censo. Las personas censistas que visitarán las viviendas de todo el país tendrán una pechera y una credencial con sus datos. Si hasta ese día no realizaste el censo digital, tu censista te hará de forma presencial preguntas sobre vos, las personas que integran tu hogar y las características de la vivienda. Y si ya completaste el censo digital, simplemente tenés que presentar el comprobante que recibiste al finalizarlo. Reconocernos es hoy. Censo 2022. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable.
Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. En Correo Argentino resolvemos la logística e-commerce de tu negocio. Con tecnología avanzada, conectamos compradores y vendedores de todo el país. Tenemos la red de mayor cobertura nacional, más de 1.600 puntos e-commerce en todo el país y el precio más conveniente. Correo Argentino, todo lo que das, llega. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321 Kini 6. Próximo pozo, 715 millones de pesos. Estamos de vuelta y abrimos las fronteras, en este caso para analizar una actividad que, por supuesto, lidera la actividad productiva, la actividad económica de nuestro país, que son las exportaciones. Vamos a analizar el intercambio comercial con España, que es buena noticia. Creció un 60,2% desde 2020. ¿Quién lo publicó a este informe? La Cámara Argentina de Comercio y Servicios, que destacó esta notoria recuperación después de una acumulación en descensos que tenía. Creció después de 2 años justamente bajas consecutivas y estamos hablando que en 2011 había tenido un nivel por debajo histórico, muy bajo. No vamos a ir tan lejos. Ahora volvemos nomás a lo que fue el año pasado. Las exportaciones hacia España ascendieron a 1.849 millones de dólares el año pasado. Esto habló y reflejó ya un 67% respecto al 2020. ¿Qué exportamos principalmente a España? Harina y pellet de extracción del aceite de soja, camarones y langostinos, aceite de soja en bruto y biodiesel y sus mezclas, así como los productos que lideran las exportaciones. No es lo único que se proyecta, por supuesto. Ahora, hay importaciones desde España que implica, bueno, productos como ya netamente con lo industrial y también con lo energético, ¿no? Las gasolinas, la brea, barcos de pesca y manufacturas de corcho aglomerado es lo que traemos desde allá. El saldo de la balanza comercial con España registró un superávit de 765 millones de dólares el año pasado, el más alto desde 2012. En 2020 el saldo del comercio bilateral había representado un superávit de 397 millones de dólares. Bueno, esta noticia, este análisis, surge hace algunas horas y también nos da un margen de la misión que emprende el presidente Alberto Fernández hacia Europa. España y Alemania son sus destinos hasta el momento oficialmente publicados. Momento de abrir el capítulo internacional y recorremos el mundo con este resumen de noticias. Los campesinos y los indígenas wayú llevan décadas luchando por conservar el arroyo Bruno que alimenta sus cultivos. Pero esas tierras fértiles son también ricas en carbón térmico. Y tratar de evitar que su río se convierta en una mina de carbón les trajo amenazas, a ellos y a sus familias. Amenazas que llegaron a sus celulares. Después fueron desalojados por la policía antimotines, el ejército y operarios con motosierras. La casa me la tumbaron, me la tumbó el SMAT. Casi 10 años trabajando aquí. Soy desplazado también de la violencia y ahora me desplazaron de aquí otra vez. Acá solo quedaron los ranchos destruidos y los cultivos abandonados que tenían los campesinos gracias al apoyo del Programa Mundial de Alimentos. Cuando yo llegué, que yo vi mi casita toda barataita, me mocharon la cama.
con una motosierra, me mocharon todo eso. Usted no sabe lo que es eso, es una tristeza para uno. Aunque las amenazas eran anónimas, el desalojo lo realizaron las Fuerzas Armadas del país. Los campesinos sospechan que la empresa minera está detrás de estas acciones. Y nos sacó, y digo que fue el Cerrejón. Cerrejón porque fueron los que compraron las tierras esas para darse la Copa Guajira. La minera Cerrejón afirma que ellos no estuvieron detrás del desalojo y que tampoco tienen interés en estos predios vecinos del Arroyo Bruno. ¿Quién otorga la plata? Cerrejón. Que ahí están los predios de Santa Isabel. ¿Quién los compró? Cerrejón, que pegan con esta misma tierra. Entonces, ellos son los que le pagan a Corpo Guajira para que compre las tierras y Corpo Guajira da el pantallazo, que eso es lo que tenemos aquí en Colombia, no nos vamos a echar a mentir. La plata es la que manda. Las comunidades wayú temen desde hace décadas que las actividades mineras terminen por quitarles el Arroyo Bruno. Perder el arroyo significaría la muerte, el exterminio de la comunidad, de mis raíces, de el sentir de nosotros como wayú y como comunidad y como legado que nos dejó mi abuelo. Colombia es uno de los principales productores de carbón del mundo. La demanda por el mineral se ha aumentado en los últimos meses, lo que se tradujo en precios récord para el carbón térmico. Las comunidades indígenas denuncian que pocos conocen lo que se esconde detrás del carbón colombiano. Detrás del carbón colombiano hay muertes, hay hambre, hay tristeza, hay dolor, hay amenazas, hay violencia. En la tarea de reclamar respuestas por parte de la minera, participaron diputados europeos que visitaron las comunidades y después se reunieron a puerta cerrada con la empresa minera. Como parlamentarios le escribiremos a Glencore con las preguntas a las que no obtuvimos respuesta por parte de Cerrejón. El problema es grave. La desconexión entre las comunidades y la empresa es enorme. Nadie en Europa, y me incluyo a mí mismo, nadie en Europa hace el camino inverso, ¿sabes? Cada vez que prendes las luces, cada vez que prendes el fuego, cada vez que enciendes un aparato eléctrico, ¿dónde comienza la cadena? Para muchos de nosotros la cadena empieza aquí, así que fue un despertar bastante brusco, ciertamente. Recientemente el gobierno colombiano confirmó que le permitirá a la empresa minera intervenir el Arroyo Bruno. De cumplirse con esta disposición, la lucha de los campesinos y de los indígenas wayú habrá sido en vano. Los muchos meses de sequía en el Cuerno de África han devastado los cultivos y el ganado y obligado a muchas personas a abandonar sus hogares. Esta sequía amenaza con hambruna a 20 millones de personas. After 3 failed rainy seasons, it's estimated that the region Luego de 3 estaciones de lluvia fallidas, se estima que la región es la más seca en 40 años. Ahora estamos esperando que llegue la temporada de lluvias. Es tarde y estamos muy preocupados por las implicaciones que tendrá si está por debajo del promedio. Las estimaciones sugieren que los números podrían dispararse a 20 millones de personas afectadas. Necesitamos la capacidad de responder, necesitamos la lluvia. We need the ability to respond, we need the rain. 6 millones de somalíes, es decir, casi 40% de la población, se enfrentan a niveles extremos de inseguridad alimentaria y si la situación no mejora, enfrentarán un riesgo muy real de hambruna en los próximos meses, señala el Programa Mundial de Alimentos. En Kenia, 500.000 personas se encaminan hacia una crisis alimentaria, especialmente en las comunidades del norte que viven del ganado. En Etiopía, donde la guerra ha durado 17 meses en el norte, las tasas de malnutrición en el sur y el sudeste han superado los niveles de emergencia. Tanto la sequía como las inundaciones han devastado nuestras vidas. No pudimos hacer frente a los daños que ocurrieron de forma consecutiva.
Además, la situación se ve agravada por el conflicto en Ucrania, que contribuyó al aumento de los precios de los alimentos y el combustible y perturbó las cadenas de suministro, según el Programa Mundial de Alimentos. La agencia señala que la falta de fondos en esta región del mundo podría conducir a una catástrofe y pide una financiación de 473 millones de dólares en los próximos 6 meses. En este capítulo internacional, ahora es momento de ir a Uruguay, acá nomás, cerquita. Estamos hablando del partido político Un Solo Uruguay, creado hace más de 4 años para canalizar todos los reclamos agropecuarios del sector, que ahora planea convertirse en partido político oficial para las elecciones generales de 2024. ¿Qué declaran desde la dirigencia? Guillermo Franchi, exactamente, de él se trata. Habla de que, si bien se reconocieron como un movimiento social apartidario, hay temas que son cruciales y que van pasando los años y no ven un avance en ese sentido. Entonces, entre ese límite de ser apolíticos a tomar una postura, por supuesto tuvieron que negociar por esta oficialización partidaria, porque nadie está exento, ¿no? Como dice cualquier acción y filosofía, que toda acción es política, más en el plano de la lucha, de los derechos y de los reclamos. Se convertirían en un partido político y se identificará ni con la izquierda ni con la derecha, pero tampoco con el centro. Parece que su identificación será en nacionalismo, pero no del Partido Nacional, destacan, nacionalistas de la nación. ¿Podríamos decir que sería una nueva brecha? Quizás, claro que sí, desde 2018 a esta oficialización en carrera a lo que es 2024, quizás haya un largo camino para un solo Uruguay. Ideología política, nacionalistas de la nación, así se reconocen. Y vamos a conocer ahora lo que pasa en Venezuela. De la mano de AFP, desde España, son productores agropecuarios pasados por agua. Entre el agua es como viven habitantes de pueblos del sur del lago Maracaibo. En esta región agropecuaria de Venezuela, la gente sobrevive a las inundaciones que dejaron las fuertes lluvias. El muro de contención del río Zulia, en el estado del mismo nombre fronterizo con Colombia, se dio la semana pasada. Unas 20.000 personas resultaron afectadas. El miedo era porque mucha gente la agarró dormida. La penuria de que se quedó dormido y el nivel del agua lo hubiera pasado, no se dieron de cuenta. Gracias a Dios por los momentos y no hubo pérdidas humanas. El nivel del agua llega a la mitad del muro de las casas y las vías parecen riachuelos en poblaciones como Catatumbo y La Fortuna. Esta es la tercera casa donde yo me estoy refugiando. Bueno, gracias a Dios y bueno, yo necesito que nos ayude primeramente cuando baje estas aguas, que nos ayude con las casas nuevas, porque estas casas ya se están filtrando. Es común que haya inundaciones en la zona y se ha intentado buscar ayuda para construir desagües y caños que ayudarán a fluir el agua. En este momento tenemos que atender las inundaciones, los problemas puntuales, pero a mediano y largo plazo hay que hacer los trabajos hidráulicos que nos permitan evitar esto que se convierte en un problema de todos los años. Algunas familias están resignadas tras años de inundaciones, pero otros lo viven por primera vez. Uy, yo sentí muchas cosas, o sea, esto fue feo, para mí es feo, porque primera vez que yo estoy viviendo esto. Primera vez que yo vivo esto, no pensábamos esto, que nos iba a llegar esta agua hasta aquí. Además de las viviendas destruidas, más de 25.000 hectáreas donde se produce carne, leche y plátano están inundadas. La Sociedad de Ingenieros Agrónomos califica de muy grave lo que está pasando, pues en esta zona está el 20% de la ganadería del país y se muestra preocupada por los pronósticos de un incremento de 300% de las lluvias. No hay cálculo de a cuánto ascienden las pérdidas.
La gobernación de Zulia, en manos de la oposición, informó que recibió una partida especial de unos $295.000 por parte del gobierno central para atender la situación calificada ya en alerta máxima. El presidente Nicolás Maduro decretó estado de emergencia y ordenó la activación de un fondo de atención para los afectados por poco más de $2 millones. La escasez de alimento impulsada por la guerra entre Rusia y Ucrania se hace notar. Ahora este informe de Deutsche Welle desde Alemania, la agencia pública, nos muestra lo que pasa en el sur de África y en Oriente Medio, puntualmente y desde adentro en una panadería de Beirut. En esta panadería de Beirut, la preocupación por la falta de harina es el pan de cada día. Alice Mahi, su propietario, teme verse obligado en breve a cerrar su ya antiguo negocio. Ahora venden la harina en el mercado negro. Antes costaba un saco 100.000 liras, ahora cuesta 6 y hasta 7 veces más. El Líbano compraba hasta ahora el 80% de su trigo en Rusia y Ucrania, pero ahora los precios se han disparado en los mercados mundiales. Y como los silos de cereal en el puerto fueron destruidos, el país no tiene capacidad de almacenar. Hasta el comienzo de la guerra, Ucrania era uno de los principales productores mundiales de trigo. Muchos países del norte de África y Oriente Medio dependen de su producción. El actual bloqueo de los puertos ucranianos también amenaza la ayuda alimentaria mundial. Eso en un momento en el que la demanda aumenta de forma dramática. Solo en 2021, alrededor de 193 millones de personas corrían riesgo de padecer hambre. En los puertos ucranianos se acumulan 4,5 millones de toneladas de grano. Solo el de Odessa facturaba antes de la guerra 4 barcos diarios, unas 200.000 toneladas. Ahora ya no funciona. Vecinos como Alemania y Austria quieren ayudar y compensar con el transporte por ferrocarril, pero las capacidades son mucho menores que las de los barcos. El puerto rumano de Constanza ayuda con el transporte marítimo. Un primer cargamento de cereal de 70.000 toneladas salió de ese puerto la semana pasada. Para los vecinos, esa área es también una oportunidad. Para facilitar el transporte del cereal ucraniano hasta el puerto, estudian renovar antiguas líneas de ferrocarril de la época comunista. Y nos vamos a la Unión Europea, allí donde está prácticamente el foco del conflicto, lo más cerca a lo que es el territorio bélico, porque de los 27 países que forman parte de la Unión Europea, justamente Bélgica es el país con más inflación. Ahora, ninguno escapa a los impactos también alimentarios y productivos que tiene el planeta entero. La inflación en la eurozona está alcanzando máximos históricos y Bélgica tiene una de las tasas más altas, por encima del 8%. Con un aumento de los precios en alimentos, bebidas, transporte y servicios públicos, los compradores que pasean por esta calle de Bruselas están notando su impacto. En el supermercado, la harina, el azúcar, el aceite, todo es más caro. Esperamos que las cosas se calmen pronto en Ucrania y la vida vuelva a la normalidad. Antes pagaba 30 euros por 78 pañales. Ahora pago entre 45 y 50 euros. Mi madre conduce con frecuencia, así que le gusta ir a países vecinos como Países Bajos o Luxemburgo para repostar gasolina allí porque es mucho más barata. Mi casero me acaba de decir que tiene que subir el precio del alquiler por el coste de la electricidad. Y para los pensionistas pobres es aún peor. Crece el temor a que la guerra en Ucrania cause aún más exclusión social y pobreza en Europa tras años de austeridad y de restricciones por la pandemia. Las ONGs están preocupadas. Si no fuera por la sociedad civil y los servicios que llenan los vacíos que dejan los gobiernos, no tendrían acceso a las cosas más básicas para garantizar los derechos humanos y los derechos sociales.
Con el aumento de los costes de la vivienda, la energía, el transporte y los alimentos, este economista italiano asegura que el sector público necesita asegurar diferentes proveedores de alimentos y energía lo antes posible y aumentar los salarios de forma rápida. No veo cómo podemos salir de esta crisis a menos que prioricemos asegurar el poder adquisitivo de las personas dándoles salarios dignos. Mientras tanto, los dueños de tiendas como Sherif en el barrio turco de Bruselas están intentando compensar la escasez de harina en los supermercados y vendiendo artículos esenciales a precios asequibles. Normalmente, para hacer pan, solo necesitas esta cantidad de harina. No más, solo esta. Eso es lo que necesitas para hacer una baguette. Una persona vino y compró 3 paquetes de 25 kilos. Mientras tanto, este miércoles en Estrasburgo, los eurodiputados han advertido sobre el impacto social y económico que la guerra en Ucrania está teniendo en las empresas y los consumidores europeos. Faltan casi 3 minutos nomás para las 8 en todo el país y vamos a gritotal.com de mi celu a tu pantalla. Suba de combustibles, nuevos aumentos suman presión a la inflación. Así comenzó la semana. ¿Qué esperanza podemos sostener ya económicamente, no? Las palabras de Martín Guzmán es que la inflación de abril será menor a la de marzo. ¿De qué se trata cuando hablamos de los aumentos de Action y de Shell que dispusieron del tercer ajuste en lo que va del año? Estamos en el mes número 6 y ya son 3 ajustes. Esto impactará en lo que es el índice de precios, sin dudas. Las estaciones de servicios de estas compañías tienen un aumento del 10,5% para nafta super y gasoil común, mientras que en los productos premium la nafta fue en torno al 12%. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del tercer aumento? El 31% en total, solo en lo que va del año. Es increíble a lo que estamos acostumbrados y ya en esta altura es una supervivencia económica la que tratamos de tener en esta vida y en esta economía argentina. Agritotal.com, de mi celu a tu pantalla, en tu compu, en tu tablet y también, por supuesto, en tu dispositivo móvil, navegás con muchísima velocidad. Ahora en Buenos Aires la temperatura 19 grados, está re livianito, muy tranquilo para la época del año en la que estamos y fíjate lo que pasa con esta semana. Claro, porque mañana el cielo va a estar mayormente nublado y una estabilidad dentro de esta temperatura que se proyecta, se expande. 14 la mínima, 21 la máxima mañana. Miércoles 14 la mínima también, 21 la máxima y jueves 13 la mínima, 22 la máxima. Muy agradable por lo pronto. Nos despedimos desde este lunes en la pantalla de Chacra Televisión, en vivo, en directo. Te decimos que mañana nos volvemos a encontrar, por supuesto. Todavía hay más información a las 22, pero lo que es el equipo del Noticiero por la Tarde regresa mañana, por supuesto. Gracias por estar del otro lado y mañana será otro día. Nos vamos al Obelisco, así te despedimos. Te mostramos la noche porteña y como te dije antes, por supuesto, mañana nos reencontramos. Adiós. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 715 millones de pesos.